Bienvenidos una semana más a su cita con la historia y los enigmas. Este programa, está feo que yo lo diga, pero yo creo que va a quedar bastante chulo. Empezamos una nueva sección, vuelve Daniel Brun con sus crímenes de la historia y vamos a tocar un tema mitológico, dicen, pero que prevalece en todas las religiones. Así que sin más demora empezamos un nuevo Enigmas de la historia. Bien, pues vamos a pasar con la sección de crímenes de la historia con Daniel Brun. Muy buenas, Daniel. Muy buenas, Roberto. ¿Recuperado un poco del anterior programa? Recuperado, pero tenemos que tener el estómago un poco fuerte para el que traigo hoy, porque la verdad es que estoy yendo sin contemplación, ¿no? Y los que vendrán. Sí, sí. Bueno, esta sección es todo tuya, tú traes los temas, tú lo guionizas todo, lo traes todo. Y yo aquí estoy en tus manos, o sea que empieza por donde quieras. Vale, pues mira, he traído un crimen un poco diferente, ¿no? Porque vamos a hablar de un crimen de histeria colectiva. Creo que es algo que viene bastante bien que lo veamos, sí. ¿no? Histeria colectiva, llamamos histeria colectiva a esa idea que va de una cabeza a otra dentro de un grupo de individuos, dentro de grupos de individuos, donde sufren la misma patología, la misma idea, donde tienen incluso alucinaciones, donde tienen las visiones, donde hay una idea que hace que todo, la masa, que varias personas se conviertan en manada, o mejor dicho, en una mente colmena. Donde nadie piensa, donde todos piensan lo mismo, y no hay peor enemigo que la masa. Que el pensamiento único. Entonces creo que traigo un buen ejemplo, hay muchísimos en la historia, tenemos algunos graciosos, entre comillas, de gente que se puso a bailar y no pararon durante meses y terminaron muriendo de agotamiento, ¿no? 700 personas bailando y todos cayendo, que hay parte de leyenda. Pero aquí lo que voy a traer es una muerte del señor Alain de Monets en 1870, que fue un caso en la región de Hatzfeld, de la Aquitania francesa. 1870, hay que ponerse también un poco en el contexto histórico, hay que explicar que estamos en las guerras franco-prusianas con Napoleón III, hay un gran fervor nacionalista, hay un gran fervor político hacia la figura de Napoleón III y al mismo tiempo en este pueblecito, en esta zona, para ser más concretos, se vive un tiempo de sequía. Es una zona bastante analfabetas, de pocos recursos. ¿Cuáles son solamente sus recursos? Lo que es la agricultura y la ganadería. Hay una gran escasez, hay una gran sequía, mueren las reses, los cultivos no salen como salen, hay un fervor, como te decía, nacionalista con la figura de Napoleón III, de la identidad de Francia. En ese momento nadie sabía muy bien por qué se declara la guerra a Prusia. Es un momento duro para Francia porque se están perdiendo muchas vidas de soldados que van al frente, no les va muy bien en las batallas. Entonces, con este contexto histórico, pues nos vamos a este pueblecito y ahí tenemos la figura de Alain de Monets. ¿Quién es este tipo? Pues estamos hablando de una familia muy bien, estamos hablando de allí un aristócrata muy a favor con todo lo que es la política de Napoleón III, grandes riquezas, grandes tierras
y ese dinero, pues uno de los inversores, ¿no?, para el Estado francés, y al mismo tiempo ayudando a los pequeños pueblecitos de su región. Alguien muy querido. O sea, alguien respetado, ¿no? Respetado y queridísimo, no hay quien no lo conozca, y encima conocido por su eterna bondad y porque es una persona de bien y una persona que nunca ha tratado a la gente con ningún tipo de indiferencia. Pues vamos a irnos a ese pueblecito, nos vamos al 16 de agosto, un pueblo de 75 habitantes, pero que, oye, es las fiestas de ganadería, donde se juntan como unas 700 personas en ese pueblo. Se arma una gran fiesta, se arma una gran celebración, y pues Alain va a ese pueblo, está disfrutando el día allí, se mete a la taberna con el resto de la gente. Hay que decir que son como unas fiestas, la gente bebe grandes cantidades de alcohol, la gente está en una actitud de jolgorio, alguno ya bastante pasado, y Alain está con Cecil, que Cecil es hijo del alcalde de otro pueblo de al lado, comentando una de las noticias del periódico sobre la guerra de Francia, en el cual se habla de que, bueno, que va muy bien el tema de la guerra, y Cecil le dice a Alain que no, que es mentira, que se están ocultando información, que se están tapando los muertos, los grandes muertos que hubo, se están tapando a la población para que la población no pierda ese patriotismo. Sí. Y esto pues lo escucha alguien en la taberna y increpan contra Cecil diciendo que qué pasa, que es que si quiere que Francia pierda la guerra. Él responde que no, le golpean, sale Alain en su defensa y le dice que no ha dicho nada. O sea, Cecil huye con sus amigos, él se queda y dice, no ha dicho nada, no ha dicho ni que gane Prusia y que muera Francia. Entonces alguien escucha y dice, ha dicho que muera Francia. Vienen los primeros golpes, viene la primera turba, empiezan a pegarle, él se intenta quitar, él se intenta huir, se intenta defender sin ningún tipo de suerte. Cada vez se va uniendo más y más gente ante el grito de prusiano, ante el grito de su traidor. Que era un patriota. Exacto, llamándole espía, entra la gente con palos, entra la gente con horcas, lo arrastran por todo el pueblo. Todo esto con lo que conlleva, pedradas, golpes, patadas, ya en muy mal estado, perdiendo dientes. Intenta el párroco poner un poco de paz. Claro, eso te digo, no hay nadie que ponga orden. Y el párroco tiene la mejor idea del mundo. Voy a sacar el vino que tengo en la iglesia, vamos a invitar a la gente a vino. Más alcohol todavía. Para que, pues un momento de jolgorio y nos olvidemos de este problema. Esto alimenta muchísimo más porque había gente que no estaba en la taberna en un principio, que también sube el fervor, se empiezan a unir ancianos, mujeres, niños, hasta el punto de que estamos hablando que si 700 personas se reunían allí, digamos que era una turba de 500 personas, donde solo había 5, dicen algunos testigos que solo había 5 o 6 personas que intentaban separar y parar esa turba. Y o sea, claro, en el momento que tú también puedes convertir. Niños también. Y niños también. Aquí es donde le sacan de la iglesia, le sacan un ojo, le empiezan a cortar con unos alicates las falanges de la mano derecha. Al grito de prusiano muerto, los prusianos son burros, le cogen y le ponen unas herraduras al rojo vivo en los pies. Le clavan esas herraduras en los pies y se les ocurre la idea de decir, pues vamos a colgarnos en el árbol para que lo vean los prusianos. Pero ¿y el alcalde? El alcalde, lo único que dijo cuando estaba toda la turba, como también estaba un poco ofendido con el tema de Prusia-Francia, coméroslo si queréis. Esa es la frase del alcalde. Que eso luego tendrá bastante importancia. Madre mía. La historia es, pues eso, quieren colgarle, le suben a un árbol, un niño de 14 años, que también le tendremos ahí, un niño de 14 años es el que se sube al árbol, pone la soga no aguanta, la soga cae, o sea, cae el árbol, o sea, cae la rama, cae el niño al suelo, y automáticamente ya no estamos hablando de un espía prusiano, estamos hablando de un espía prusiano y a la vez
brujo. ¿Qué hacemos con los brujos? Quemarlos. Vamos a quemarlo. Entonces en la plaza lo colocan, le prenden fuego, todos incluso bailan, bromean, insultan, escupen a esta figura de Alain. Sí, ya forma parte del holgorio de la fiesta, ¿no? Sí, ya era como una... Y cuentan las malas lenguas, de aquí yo creo que es el interés del caso, que este elemento de histeria colectiva, que incluso ya estaban metidas las madres y los niños, cuando empieza a gotear lo que es la manteca, cuando empieza a salir la grasa, Sí, claro, del cuerpo de Alain, dicen las crónicas que las madres se acercaban con panecillos donde los untaban y se los iban repartiendo a todo el pueblo, haciendo un poco caso a esa frase del alcalde. Sí, sí. Y las bromas eran de, pues los prusianos saben como un cerdo. Santo Dios, ¿y la gendarmería? ¿No había gendarmería ahí en ese pueblo? Ahí estábamos, digamos que no había nada. A los 3 días es cuando las autoridades de la ciudad se enteran y a los 3 días es cuando pues mandan... Los 3 días. A los 3 días. 50, bueno, la lista de 50, de todas las 500 personas, se eligen a 50 que se han podido identificar como culpables de todo ello. Entre los que hay, pues, desde gente adulta hasta Los niños pequeños. Y los ancianos que también participaron. Exactamente. De todos estos, de estos 50, 4 son condenados a muerte. Solo 4. Solo 4. El resto tienen entre 6 y 8 años de cárcel. Y luego están los niños, que algunos son metidos en correccionales, y el único que se libró, no se le encausó, que se libró por todo, fue el niño que cayó del árbol de 14 años a ponerla encima. A poner la horca. Entonces esto ha quedado como una pequeña leyenda negra del pueblo, ¿no? Tan negra, tan vergonzosa, que hay que ponerse en 1970 que se hace en ese pueblo la misa del perdón. La misa del perdón es por la figura de Alain de Monets. Se hace esa misa delante de los familiares de los familiares de los Monets, ¿no? de los que quedaban en 1970 pidiendo perdón público a la familia. Es que es de una truculencia, claro. Imaginar a las madres y a los niños con el pan debajo de la grasa ardiendo de este señor. No, y las propias madres dándoselo a los hijos. Claro. O sea, es que es de... Entonces, aquí este libro, el de Alain Corbin, es un poco más realista. Digamos que Toulet hace incluso mucho humor negro, es muy macabro, muy detallista. En una de las cosas que nos explican es el juicio, los juicios, cómo se llevaron. Dice que incluso esto de los caníbales ha podido ser que la historia se haya deformado un poquito, que venga de la palabra caníbal que les llamó el padre de Alain, sí, a ver que quemaron a su hijo, de ciertos testimonios que se dieron en el juicio, pero dicen que incluso se puede ver lo que es la grasa en las piedras, ¿no? La manteca en las piedras, y que puede ser que incluso se haya dramatizado demasiado y no haya habido canibalismo. Bueno, al final es lo de menos, es lo más morboso, pero no le produciría ningún dolor ya. Ya estaba, claro, ya estaba. Entonces son dos puntos de vista que perdón por el chiste, yo se lo dejo al consumidor, que sea cada uno el que elija, pero es una historia cuanto menos truculenta, la Madre verdad. mía, y hombre, el pueblo orgulloso de esa parte de la historia no estará, porque como hay turismo macabro de ese tipo, imagino que... No, pero lo han estado ocultando bastante. Sí, ¿no? O sea, es una cosa que no les gusta a ellos hablar, no les gusta que se nombre porque bueno, ensucia eso un poquito. Es un pasado, no hablamos de un lugar muy grande, ¿no? No, y ahora encima el pueblo ha bajado. Ahora el pueblo son 4 casas. Claro. Como que también ha vivido el malditismo ese, ¿no? Sí. Y se ha ido quedando completamente vacío y no tenía la importancia que tenía en su día con el feriado de ganado. Si es por esto, no lo sabemos, pero es verdad que ya casi ni existe. Es que ese fanatismo de la histeria colectiva es que es alucinante lo que puede llegar a conseguir, ¿eh? Peligroso. Es muy peligroso. En este caso estamos hablando de un fanatismo inspirado por convicciones políticas.
pero ¿cuántas Sí, veces pero hemos bueno, visto... llámale política o lo que sea en el siguiente Claro. caso, o sea, es que al final... ¿Cuántas veces hemos visto unas ideas religiosas? Pero encima no te hablo de una religión oficial, te hablo de algún loco que ha llegado nuevo al pueblo, que ha empezado a hablar de la religión al dolor, que hay un caso... Sí, aquí hablamos de los iluminados de Tolox Por hace ejemplo, poco, claro. igual, al final es un... Y me viene el caso del chico que mataron en Galicia hace poco, que ha sido el juicio, ahora estos días. Es otro caso de histeria colectiva. Había gente que golpeó a ese chico y no sabían ni por qué le estaban pegando. Claro, se suman a la turba. Y lo peligroso es que muchas veces ya no son solamente comportamientos peligrosos de violencia. Que estamos hablando que incluso se llegan a compartir alucinaciones. Sí. Alucinaciones, imágenes, bien sean auditivas o bien sean visuales, que se llegan a contagiar. La bacanal de Tolox fue la gente desnuda haciéndose cortes. Claro. O sea, una alucinación colectiva. Bueno, tomaron algún vegetal que también ayudaba. Sí, suele ocurrir. Pero madre mía, mira, me viene de histeria colectiva, me viene a la mente la Guerra de los Mundos. Por ejemplo. Que esa fue buenísima. Por ejemplo, también. la Guerra de los Mundos es una histeria colectiva, pero además yo creo que es y hablamos el principio del marketing absoluto. Claro, pero ya hablamos de un mundo más evolucionado, de unas mentes un poco más abiertas. Hombre, a esos temas no. Seguramente a esos temas no. ¿Qué año fue? ¿En el 36 o 39? No sé, recuerdo yo. No recuerdo, pero a finales de la década de los 30, no sé si los espectadores sabrán de qué estamos hablando. Pues el gran Orson Welles tenía un programa de radio, entonces recrearon el libro de la Guerra de los Mundos. Entonces la gente empezó a pensar que eso estaba ocurriendo de verdad, que estaban llegando las naves de Marte, ¿no? Creo recordar, y que estaban, y entonces la gente salió a las calles con una histeria colectiva como si el mundo se fuese a acabar de verdad. Y hablamos de los Estados Unidos de finales de los años 30, que era una sociedad bastante equilibrada en teoría. Pero fíjate, se intentó hacer lo mismo con la película de Independence Day. Sí. Y hubo gente que se lo creyó, e incluso en ciertos sitios obligaron a ponerlo de publicidad abajo, telepublicidad abajo, para que no se creara todo lo que se creó con la guerra de... Claro, es que a veces qué es verdad y qué no. Una vez que estás metido en ese tipo de histeria, en ese tipo de seguimiento a la turba, qué es verdad y qué no es verdad. Mira, me viene a la mente, ahora que has dicho eso, yo me acuerdo que iba en el metro cuando el ataque a las Torres Gemelas. Hombre. Y claro, pues en el metro no estaban diciéndolo, simplemente eran las imágenes del avión estrellándose contra la primera torre. Yo pensaba que era un tráiler de película. O sea, de eso que lo estaba mirando así sin prestar mucha atención y pensaba que era una película. O sea, no podía imaginar que era real. Entonces, al final, por eso te digo qué es real y qué no. Creo que nos pasó a todos. Nos pueden convencer de lo que quieran. A mí me pilló trabajando. Entonces yo no vi las imágenes hasta que, claro, dejamos todo de trabajar y nos pusimos a mirarlas. Porque yo lo primero es entrar a una oficina y que me diga la secretaria, acaban de estrellar. Claro. Pues lo primero que le dice, anda, ¿qué estás diciendo? ¿No? Claro. Lo primero es que no te lo crees. No verosímil. Te parece lo más inverosímil del mundo. Y eso también trajo una pseudo histeria colectiva de que todo el mundo pensaba que se acababa el mundo, que íbamos a la Tercera Guerra Mundial. O sea, no escuchabas otra cosa. La gente, yo recuerdo que estábamos trabajando ya cuando se vio que era un atentado, porque bueno, lo de la primera torre podía ser un accidente, era muy complicado que fuera un accidente, luego ya con todos los datos, pero lo primero que piensas es que es un accidente, no que alguien ha tomado en uno de los espacios aéreos más protegidos del mundo, ha podido tomar un avión, bueno, eso ya es otro tema, el cómo, el por qué y si fue todo tan sencillo, pero bueno, que ha podido tomar un avión, se ha podido estrellar, entonces bueno, pues es un accidente, hablaban de una avioneta al principio, porque claro, no se sabía, ya cuando el segundo avión... Yo recuerdo voces en el trabajo de gente llorando, de que se acaba el mundo, claro, es que al final no es tan difícil una histeria colectiva. No, ante el peligro y sobre todo ante cualquier amenaza o peligro global, es verdad que el factor miedo
es uno de los factores más peligrosos que despiertan la histeria. Y más unión. La histeria colectiva, el miedo es lo que hace que muchas veces la gente pierda el control. Y esa pérdida de control es lo que alimenta mucho a la histeria colectiva. Exactamente. Es lo mismo que ocurre cuando hay un incendio y todo el mundo quiere salir a la vez. Tú incluso en ese momento no se están dando cuenta si se están aplastando, no se dan cuenta si están pisando, ahí no hay racionalidad ninguna, porque el miedo es el que está manejando en ese momento el volante y es el que va a luchar por tu propia supervivencia sin fijarse lo de alrededor. Pero bueno, en este caso creo que es otro tipo de análisis que va más con lo sectario que con más otra irracional cosa. Todavía. Bueno, Daniel, pues muchísimas gracias. Una semana más contigo, estoy deseando ver qué me traes para la siguiente, la verdad. Preparado, ya lo tengo más o menos. ¿Lo tienes en mente? Sí. Pues muchísimas gracias, Daniel, y nos vemos muy prontito aquí en Enigmas, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. A lo largo del tiempo, los gigantes han sido seres fabulosos que han ocupado un sitio privilegiado en las narraciones mitológicas. La etimología nos dice que gigante proviene del latín gigas y a su vez del griego gigante. Se les asocia a las fuerzas elementales porque con sus dimensiones serán capaces de desencadenar temblores, huracanes y erupciones volcánicas. Están presentes en los mitos hindúes, celtas, griegos, mesopotámicos, etcétera, prácticamente en todos. Para algunas culturas, los gigantes habitaron el mundo antes que los mismos dioses, que los propios dioses, por lo que muchos colosos, alentados por su soberbia, se atrevieron a desafiarlos. Sucede, por ejemplo, en la mitología hindú y en la escandinava, iniciando fieras batallas tras las que eran castigados al ser vencidos. El primer registro escrito donde se habla de gigantes es en el poema épico de Gilgamesh, en la tradición mesopotámica. Uno de los textos más antiguos data más o menos del 2100 a.C. Pues en él, el héroe debe matar a Humbaba, un ser de tremenda fuerza y cuyas fauces lanzan fuego. A partir de este relato, los gigantes serían piezas claves dentro de la cultura de los pueblos, como por ejemplo en la mitología griega, donde los primeros que resaltan por su tamaño son los titanes, hijos de Gea, que Gea es la tierra, y Urano, que es el cielo. En esta línea, otra raza de descomunales entes sería creada a partir de la traición del titán Cronos, que era el tiempo, a su padre Urano. Según Hesiodo, más o menos en la segunda mitad del siglo VIII a.C., Cronos le castra y de sus genitales caídos surgen los gigantes, hombres enormes con piernas de serpiente, inmortales ante los poderes de los dioses. Más tarde, ellos ayudarían a Gea en su lucha contra Zeus, dios del trueno e hijo de Cronos, y los dioses olímpicos por la liberación de los titanes encerrados en el Tártaro. Este episodio, conocido como Gigantomaquia o Guerra de los Gigantes, culmina con el triunfo de los dioses gracias a la ayuda de Hércules. En la mitología griega eran los nacidos de la tierra, conocidos por su agresividad y porque luchaban contra los dioses por la supremacía del cosmos. Algunos de ellos fueron derrotados y enterrados bajo los volcanes. Y en la mitología nórdica, los llamados Jotun estaban hechos de hielo y dotados de una fuerza sobrehumana. Pero por supuesto, no nos olvidamos del gigante más famoso, yo creo, de la historia, del enfrentamiento entre David y Goliat. También tenemos la epopeya de Gilgamesh, como hemos dicho antes, pero volviendo al Antiguo Testamento, encontramos a los Nefilim, que según el Génesis eran una legendaria raza de gigantes híbridos provenientes de la unión entre ángeles malvados y mujeres humanas que se extinguieron después del diluvio universal. Y de los Nefilim queremos hablarles hoy porque aparentemente aparecen de la nada. La expresión gigantes en la tierra aparece en el Génesis, el 6.4. ¿Y quiénes fueron estos gigantes? ¿De dónde vinieron? Pues los expertos llevan discutiendo sus identidades por más de 2000 años.
La Biblia, nuestro libro sagrado, dice que los Nefilim eran gigantes violentos que tenían fuerza sobrehumana. Eran hijos de unos ángeles malvados que se casaron con mujeres en la época de Noé. El relato bíblico narra que los hijos del Dios verdadero empezaron a fijarse en las hijas de los hombres, que ellas eran bien parecidas, o hermosas. Génesis 6:2. Estos hijos del Dios verdadero eran seres espirituales que se rebelaron contra él, abandonaron su propio y debido lugar de habitación en el cielo, tomaron forma humana y se casaron con todas las mujeres que quisieron. Génesis 6:2, Judas 6. De esta unión antinatural nacieron unas criaturas híbridas fuera de lo común. Génesis 6:4. Los Nefilim, cuyo nombre es la transliteración de una palabra hebrea que probablemente significa los derribadores. Eran gigantes que intimidaban a los demás y que llenaron la tierra de violencia. Génesis 6:13. La Biblia los describe como los poderosos de la antigüedad, los hombres de fama. Génesis 6:4. Tras su paso dejaron un legado de violencia y miedo. Génesis 6:5, números 13 al 33. Jehová trajo un diluvio universal para destruir aquel mundo violento. Los Nefilim murieron junto con la gente malvada. Los únicos que sobrevivieron fueron Noé y su familia, pues se habían ganado la aprobación de Jehová. Génesis 6:9, 7, 2, 13, 23, Pedro 2:5. A los padres de los Nefilim se les llama hijos del Dios verdadero. Génesis 6, 2. La Biblia usa esa misma expresión para referirse a los ángeles. Job 1:6, 2:1, 38:7. Los ángeles podían tomar forma de hombres. Génesis 19:1-5, Josué 5:13-15. El apóstol Pedro habló de los espíritus en prisión, que en un tiempo habían sido desobedientes cuando la paciencia de Dios estaba esperando los días de Noé. Pedro 3:19 y 20. El contexto de Génesis 6:4 indica que los Nefilim no eran ángeles, sino híbridos, es decir, hijos que nacieron después de que los ángeles y las mujeres tuvieran relaciones sexuales. Los ángeles se pusieron a tomar esposas para sí, y luego Jehová anunció que cuando pasaran 120 años tomaría medidas en contra de la humanidad rebelde de aquel entonces. Génesis 6:1-3. El relato aclara que en aquellos días los ángeles que habían tomado forma de hombres continuaron teniendo relaciones con las hijas de los hombres y así nacieron los Nefilim, los poderosos de la antigüedad. Génesis 6:4. Pero más allá de los mitos y los relatos, ¿existieron de verdad estos gigantes, los gigantes? ¿Tienen relación con el desarrollo del ser humano o son un eslabón perdido? ¿Son la respuesta a esos extraños vestigios que demuestran conocimientos imposibles en civilizaciones antiguas? Pues para Chasco no existe ningún tipo de evidencia a favor de la existencia histórica de los Nefilim. No solo se carece de pruebas arqueológicas, sino que el estudio de la anatomía y la fisiología, indica que un ser humano de tales dimensiones no podría subsistir. Pero claro, tampoco existen evidencias arqueológicas sobre Moisés, el rey David o el mismo Jesús de Nazaret. Yo, como siempre les digo, lean, piensen, y es posible que después de miles de años queden pruebas físicas de la existencia de una persona o una civilización. Pues seguramente no. La misma pregunta se harán los seres que habiten este fantástico planeta cuando de nosotros no quede ni el polvo barrido por el viento. En esta semana empezamos una nueva sección, una sección que me hace especial ilusión. Se va a llamar Mujeres de la Historia y no sé con qué frecuencia la vamos a poder hacer porque la compañera que la hace con nosotros trabaja muchísimo, trabaja muy bien, y ella es Carolina Corbillo. Bienvenida, Carolina. Hola, muchísimas gracias. Me hace muchísima ilusión llevar esta sección y bueno, encantada de estar aquí. Bienvenida de nuevo. Vamos a aprovechar que estás aquí y vamos a hacer todas las cosas que podamos, sí. ¿Vale? Y bueno, lo primero, vamos a hablar de tu último trabajo, que lo tenemos aquí. Es un cómic, Ana, la princesa de Éboli, que a mí me parece una historia maravillosa sobre una mujer vilipendiada y muy mal interpretada. Pero vamos a empezar con la historia del cómic, si te parece. Cuéntame un poquito. Vale. Bueno, este es el cómic de Ana, la princesa de Éboli.
el título, me gustaría remarcar que hemos elegido precisamente destacar Ana para intentar sacar un poco esta personalidad que la historia ha enterrado, ha moldeado. Porque claro, tú ves el retrato de ella con el parche en el ojo, ves luego todas las manifestaciones artísticas que hay de ella en ficción y claro, es un personaje que es muy dado pues a que se novele, a que se exagere, a que se invente sobre ella. También es verdad que tuvo relación con Antonio Pérez, que todavía no está probado, no se sabe a ciencia cierta qué clase de relación tuvo con él, pero él sí que estuvo implicado de una manera bastante grave, por así decirlo, por suavizarlo, en una conspiración que hubo en la corte de Felipe II, en la que hay asesinatos, en la que bueno, hay secretos de Estado. Entonces, claro, eso también jugó mucho en contra de ella. Luego, parece que me estoy metiendo con todo lo que se ha hecho con él. No, bueno, está bien, está bien. Pero es un poco para también explicar el punto de vista desde el que abordamos esta historia. Claro. Que, bueno, en ficción se la ha convertido como en un personaje malvado, como la femme fatale de la corte de Felipe II, que yo entiendo que es algo como muy atractivo también a la hora de elaborar historias y demás sobre personajes históricos femeninos, o también se la ha puesto como muy buena, muy... No, ella no era así, era todo lo contrario, era una beata, era una santa, y es como... O luces o sombras, ¿no? Claro, era o muchas luces o muchas, bueno, muchas sombras primero, y luego muchas luces. Entonces yo cuando abordé este personaje quise... bueno, no sé, nunca podremos saber toda la verdad, porque es imposible, aparte que hay muchísimas cartas, se mantiene mucha correspondencia de ella, pero muchas cartas se quemaron. Por ejemplo, todas las cartas con Antonio Pérez no existen. Hay correspondencia de ella con el rey, que de hecho el rey Felipe II la llamaba prima, no porque fuera su prima carnal, sino porque bueno, ella era la mujer, bueno, la viuda, en el momento en el que empezamos el cómic, de Ruy Gómez de Silva, que era uno de los favoritos del rey, uno de los consejeros más influyentes de la corte. Y este cómic comienza cuando ella pierde a su marido. Ella era bueno, la princesa de Éboli y tenía muchísimos más títulos, de los que ahora mismo no me acuerdo. Sí, no, pero bueno, en el cómic tenía se pueden muchísimos, encontrar muchísimos. Sí, era una mujer muy poderosa, en el sentido de que venía de una muy buena familia. Sus padres bueno, el rey organizó su matrimonio, bueno, ella tenía 12 años cuando se casó. Firmó las capitulaciones matrimoniales. Lo que pasa es que en aquella época solían casarse muy jóvenes, a las edades 12, 13, pero sí que es verdad que se esperaban hasta consumar. Claro. Ella firmó las capitulaciones con 12 años, pero luego hasta los 16. De hecho, estuvo separada de su marido porque su marido se fue con Felipe II a Inglaterra. Hasta los 16 no se consumó nada. Pero bueno, el cómic comienza cuando ella se queda viuda. Es decir, nos saltamos toda la parte... sí que hay alguna pincelada de su infancia o de la adolescencia y demás, pero comenzamos cuando ella se queda viuda porque es cuando ella se ve obligada como a redefinirse. Ella es una persona que era la mujer de uno de los consejeros más influyentes, Ruy, que de hecho hacían como la broma y le llamaban rey muchas veces, Ruy y rey, le hacían, bueno, no era un chiste muy inteligente, pero bueno, pero era el que era. Les hacía gracia. Entonces, ella tenía muchísimos enemigos, porque bueno, en aquella época, hablamos de 1573, que es cuando muere él, había un gran conflicto en Flandes con los rebeldes calvinistas. Entonces, claro, el marido de ella, Ruy, representaba... Había como dos bandos, el ebolista y el albista, que es el que iba encabezado por el duque de Alba. Los dos tenían como formas muy diferentes de aconsejar al rey y, de hecho, tuvieron una enemistad bastante grande, porque Ruy, él como que era más partidario de pacificar la zona, pero el duque de Alba no. Más de arrasar la zona. Era de arrasar, de ir ahí a reprimir, que bueno, que eso también es un tema como muy complicado todo, lo de Flandes, en el que no podremos entrar.
Pero bueno, ella tiene un enemigo muy grande que es la casa de Alba. En aquella época estaba como más en decadencia también, bueno, por unos problemas que tuvo el hijo del duque y demás, pero seguía siendo un partido muy fuerte. Y claro, la máxima preocupación que tenía ella era no perder prestigio porque tenía unos cuantos hijos. Ella fue madre de 10 criaturas. Lo que pasa es que 4 de ellos murieron siendo niños. Era muy habitual. Y era habitual, y a mí me sorprende que no sé, que ella pariera tantas veces, y que realmente no le pasara nada, porque muchas mujeres también sí, fallecían en el parto, fallecían. muchísimas. Entonces ella... pero bueno, que me lío un poco. El cómic empieza en este punto en el que ella se ve sola, tiene que asumir los matrimonios, o bueno, organizar los matrimonios de sus hijos, tiene que asegurarles buenas posiciones. De hecho, al principio, y en este punto empieza, tampoco estoy haciendo un spoiler, esto es historia, sí. Pero bueno, ella no quiere saber nada de su hacienda, o no quiere renunciar a la custodia de sus hijos y pretende que sea el rey el que se encargue de ellos, Felipe, claro. Porque era un gran amigo suyo. ¿No quería saber nada de la corte? No quería saber nada de la corte, estaba consumida por el dolor. Luego también hay teorías al respecto de que era para evitar deudas, sí, o lo que fuera, porque es verdad que también ese panorama era bastante desolador. Serio, desolador, sí. Y se metió en un convento, en el convento que ella misma había fundado. Todo esto empieza con ella, siendo monja, que no era una buena monja tampoco. Claro, lo que pasa es que ella era, es que ya era una señora, era la princesa de Éboli. De hecho, era el convento que ella misma había financiado, sí. El convento carmelita, y tuvo muchísimos problemas con las monjas ahí. Además que las carmelitas son muy excesivas en el comportamiento. Sí, son muy excesivas, claro, y ella es que en un punto dejó de vestir el hábito de monja, ella no soportaba... Pero por otro lado, claro, el conflicto que tenía tan grande con Santa Teresa, Teresa, sí. No voy a poner santa ahora, con Teresa, era, según el punto de vista de Teresa, era que es que a las monjas les agobiaba su exceso de autoridad. Claro, es verdad que es una regla muy dura, la de las carmelitas, sí. ¿No? Basada en la pobreza, en... Sí, pero la privación de todo, prácticamente. Sí. Pero Teresa se quejaba. De hecho, cuando fundaron el convento, Teresa dijo, no, es que esto es muy pequeño. Y la princesa era como, pero ¿de qué te estás quejando? Es decir, te estoy aquí dando el convento, te estoy poniendo el edificio. Que vaya 2 mujeres de armas tomar, ¿eh? Las dos sí tuvieron un conflicto muy grande. Y de hecho Ruy, que en aquella época, cuando se fundó el convento estaba vivo, fue el que pacificó un poco todo. Pero ya pues a la muerte de él, ella se metió en el convento, estuvo unos años ahí y finalmente decide volver a la corte de Madrid. Y en la corte de Madrid es cuando va a entrar más en relación con Antonio Pérez y bueno... Tiene muy buena pinta, porque además es que es un personaje... me gustaría remarcar, que el dibujo está hecho por Noelia Vega, editado por Cascagorra. El dibujo está muy bien, me ha gustado mucho, he podido ojearlo un poquito y está súper bien. Pues ella es hija única, es hija de Diego Hurtado de Mendoza, que era un gran noble, y entonces este hombre es muy conflictivo, se llevaba muy mal. Era un matrimonio muy desavenido. Ella sufrió de pequeña constantes discusiones por parte de sus padres y de hecho tuvo en parte ese carácter que tiene ella, o que tenía, se cree que tenía bastante conflictivo, viene un poco de todo este contexto que tuvo que vivir. Y a los 12 se firman las capitulaciones matrimoniales con Ruy. Y ya enseguida, adolescencia, empieza a tener hijos. Claro. Con 16 años ya consuma el matrimonio, 16 yo creo que sí, tendría 16 años. Consuma el matrimonio y empieza a tener hijos y vive un matrimonio absolutamente idílico, en contra de lo que se puede pensar, ¿no?
Sí, de los matrimonios Claro, convenidos. son matrimonios convenidos. Ella no conocía de nada a Rui cuando firmó las capitulaciones. Era simplemente porque era de los favoritos del rey y el rey quería garantizarle una buena posición, Claro. por los títulos que tenía su familia. Claro. Fue una madre que cuidaba mucho de sus hijos, pero también imponía su autoridad ante ellos. No es como una madre de ahora, ¿no? que consiente a sus hijos. Sí, no era blandita. No era blandita en absoluto. Entonces, claro, con el hijo mayor tiene bastantes problemas. De hecho, se dice que el hijo mayor se parecía demasiado a Felipe II y que, Sí, bueno, se que a lo rumoreó mejor siempre eso Rodrigo, mucho. puede que sea porque era rubio también, Sí. tenía el pelo así como, no tenía nada que ver con Rui. Pero es una teoría que no está probada. Entonces, por ejemplo, en el cómic eso no lo explotamos demasiado. Es que tampoco esa tiene teoría. mucho, ¿verdad? Al final como, son "Ay, habladurías hijo". que Sí. tampoco son, para la historia en general, tampoco son interesantes o influyentes. Al final son Sí, habladurías. Sí, al final la gente también se queda un poco con eso. Y Sí, bueno, de el hecho, cotilleo, eso el forma parte salseo. también de la leyenda negra, ¿no? Claro. Y el hecho de que Felipe estuviera enamoradísimo de ella es una teoría que también se ha descartado porque se dice que, bueno, ella terminó, como todo el mundo sabe, o como mucha gente Sí. yo creo que sabe, terminó encerrada en su propio palacio. Bueno, pasó por distintas prisiones, por toda esta conspiración de la que he hablado antes con, Sí, la conjura con de Antonio Escorial. Pérez, que implica asesinatos, el asesinato de Escobedo. Es que no me da tiempo a todo. Nada. Entonces, se dice que ella estuvo muchísimo, hasta que murió. La encarcelaron en 1579, puede ser, sí, 1579, y estuvo hasta que murió con 51 años de una enfermedad. Pasó de Pinto, de la Torre de Pinto a otra prisión. Después ya tuvo como un arresto domiciliario. Antonio Pérez también estaba todo esto metido ahí en embolaos, por así decirlo. Le arrestaron también. Lo que pasa es que él disfrutó de bastante más libertad que ella en los primeros años. Y luego ya hay un punto en el que Antonio Pérez consigue escapar gracias a su mujer, a la intercesión de su mujer. Y cuando él se escapa a Francia, lo que hacen es, ella estaba en arresto domiciliario, la encarcelan en su propia habitación. Y de hecho eso, bueno, ahora se sigue viendo el palacio de la princesa de Éboli en Pastrana. Sí, en Pastrana. Puedes ver que tiene el balcón con los barrotes. Con los barrotes. Donde ella... Entonces, bueno, se dice que es que Felipe II estaba tan enamorado de ella que la encerró ahí por una especie de pasión No sé, oscura. yo creo que Felipe II estaba más enamorado de sí mismo, seguramente. yo también pienso eso, y si no de sí mismo, de otra persona, pero... Sí, pero de ella no me ha cuadrado a mí. Personalmente la figura de Felipe II me chifla, y es que no me cuadra nada, más que un amor fraternal. O sea, un amor familiar que otra cosa. De eso te iba a preguntar, porque ella al principio no quería ir a la corte, y cómo ella consiguió ser tan poderosa y tener tanta influencia luego en la corte de Felipe II. Bueno, claro, es que ella, a ver, en un primer momento, cuando se casa y demás, están un tiempo en la corte, luego van a Pastrana, ahí como que fundan el convento, se asientan ahí, es como el territorio que ellos deciden cuidar, y están un tiempo apartados. Ella vuelve a la corte en un momento bastante complicado de su vida, en el que muere su madre. Bueno, ya ha muerto Rui también, Sí. pero bueno, muere la madre, y entonces su primo Íñigo reclama el mayorazgo. Entonces hay un problema ahí de pleitos, ella estaba metida en muchísimos líos de muchos tipos, Sí, además, sí. tenía que lidiar como con muchos frentes. Claro. Entonces el mayorazgo, básicamente consistía en que todas las tierras las iba a heredar su primo Íñigo y no ella, por Claro. ser varón. Sí. Pero realmente le correspondía, por justicia, Claro. le correspondía a ella. Entonces, en parte vuelve por eso, y para gestionar ciertas cosas y estar cerca también de ciertas personalidades que en ese momento la estaban ayudando.
todo el mundo considera, bueno, Felipe considera que es un error que ella vuelva a la corte, hay como muchas habladurías sobre ella también, y no es una mujer como deseada en aquel momento. Entonces es cuando empieza a fraguar su relación con Antonio Pérez, que se cree que era, bueno, que se llevaban bien, ¿no? Que eran amigos, que era una relación de favores. El tema de si fueron amantes o no, también se decía mucho que eran amantes. En el cómic sí que partimos una lanza a favor de esa teoría. De esa teoría. Porque, bueno, Antonio Pérez es muy sexy. No, bueno, en el cómic, no. Antonio Pérez era... Cuidadito con él. Sí, bueno, ¿quién quiero era Antonio Pérez? No quiero defenderle. Antonio Pérez era, claro, a todo esto, Antonio Pérez, claro, Antonio ¿quién Pérez. es Antonio Pérez? No, vamos a explicárselo a la gente. Sí. Era discípulo de Ruy, del marido de ella, y entonces era del partido bolista. Se hizo muy pronto consejero también de Felipe II, entonces era de los hombres círculo, más, sí, claro. del círculo más íntimo además. Él era un hombre muy persuasivo, muy carismático. No tenía como un origen muy de abolengo, ¿no? No tenía como... Pero él supo hacerse su lugar. De hecho, también hay teorías, otra vez, que dicen que podía ser hijo natural de Ruy, pero eso tampoco está probado. Que era una corte, la de Felipe II, que invitaba mucho a esa meritocracia, más que a la nobleza que pudieras llevar. Sí. Si eras de utilidad para la corte de Felipe II, tenías más posibilidades de estar cerca del rey que simplemente si eras un noble. Sí, totalmente. Y de hecho, bueno, ejemplos está Antonio Pérez, está Ruy también, que tampoco tenía Sí, una que familia. tampoco venía... Sí, hombre, tampoco venían de pedir en la calle. No, pero sí tienes razón. Sí, no estaban destinados seguramente al papel preponderante que tuvieron. En otras cortes no hubieran pasado del pasillo. Sí. No. Y que... La relación que tuvo con Antonio Pérez, esta alianza, ¿qué repercusiones tuvo? Fatales. Tuvo unas repercusiones, a ella la dejaron encerrada de por vida, claro. Lo que pasa aquí es que en el conflicto de Flandes hay un momento en que Felipe II, Felipe II envió a muchísima gente al conflicto de Flandes. Está el duque de Alba, luego a Requesens, y ya después envía a Juan de Austria, que es el hermano bastardo. Sí. Es el hermano bastardo de Felipe II. Bueno, Juan de Austria también tiene una historia increíble que me encantaría contar. Es un personaje fantástico. Es un personaje, además, con un atractivo y un carisma. Envía a su hermano allí a pacificar un poco a su hermana. Además, es que la diferencia entre Felipe y Juan de Austria era como... Los dos eran paradigmas de lo contrario. Sí. Era como Felipe II es el rey como, bueno, funcionario no, pero que escribe todo, que está ahí, que está siempre como enfermo, escribiendo cartas detrás de su escritorio ahí. Y Juan de Austria es un líder nato, tiene carisma, triunfa en todas las batallas, la gente le quiere. Entonces, era un Felipe II representante no tenía mayor ese carisma. de la Casa de Austria, sí. Era más, tenía ese carisma que tenían los austrias. Sí. Y Felipe II es verdad que fue históricamente un gran rey más por el imperio, seguramente que por lo que pudo hacer él, pero no tenía ese carisma. No, y de hecho, mira, yo creo que sí que secretamente lo envidiaba un poco. Seguramente. Ese carisma que tenía Juan de Austria. Entonces, Antonio Pérez, ya te digo que hay muchas cosas que se han perdido, pero él empezó a influenciar a Felipe II en contra de Juan de Austria. Felipe II tampoco confiaba en su hermano y, por ejemplo, hacía que Antonio Pérez le escribiera cartas hablando mal de él para ver lo que le contestaba Juan. Era un poco... Era muy miedoso Felipe II. Sí, tenía mucho miedo. Y de hecho, claro, Antonio Pérez vio ahí el filón, y empezó a decirle que, bueno, que es que Juan estaba moviendo tropas a no sé dónde y que estaba conspirando para que realmente lo que quería era quitarle el trono. Claro. Entonces sí que le metió bastante miedo en el cuerpo a Felipe II, probablemente por los intereses que él tenía en Flandes. Claro, pero eso trajo la desgracia a Ana. Sí, bueno, lo ves, es que muchas veces hablar de la conspiración como que lo que precisamente quería evitar en la historia, por ejemplo, era desviarme demasiado a la conspiración, porque es que si no nos comemos al personaje de ella. Ella tampoco se sabe, ella nunca fue juzgada por Felipe,
No se sabe hasta qué punto. Claro, se pero cree, ¿por se qué cree la que ella no arrestaron tuvo o ningún. por qué la confinaron? Se cree que es porque Antonio Pérez había compartido con ella secretos de Estado, mira. cosas que ella no debía saber. Claro. Entonces era una posición muy complicada. Bueno, de hecho, ya termino un momento con el tema de Antonio Pérez Sí, y nada, Juan de nada, Austria. nada, y retomamos. Juan de Austria. Eres libre, es tu sección. Sí. Juan de Austria, hay un punto en el que, bueno, manda a Escobedo, a Juan Escobedo, era el secretario, es un hombre que de hecho es uno de los consejeros que mandó Felipe para que, entre comillas, vigilara a Juan. Claro. Pero finalmente Juan Escobedo vio lo que había en Flandes y era como, ¿qué está pasando aquí? Necesitamos refuerzos. Es decir, Sí, necesitamos sí. dinero, necesitamos financiar esto porque es que aquí no hay forma de sacar adelante esta conflicto gesta, era ¿no? que tenemos imposible. aquí, este conflicto. Entonces, Juan Escobedo va a la corte de Madrid para intentar hablar con el rey para conseguir apoyos militares, económicos para el conflicto de Flandes. Y Juan Escobedo, claro, es asesinado. Claro, es que a Pérez tampoco le interesaba que Juan de Austria saliera victorioso. No. Todo lo Entonces contrario. es asesinado. Se cree también que fue pues, influencia de Antonio Pérez sobre el rey, pero que fue una orden que el rey dio. Entonces ya cuando, en principio, el asesinato, bueno, Antonio Pérez intentó matarle 2 veces también, primero envenenándole, Vaya y el hombre personaje. vomitó y tal, y como que no se moría. Y luego ya le mataron en un callejón, saliendo precisamente de casa de Antonio Pérez. Le había invitado a su casa a cenar. Y Y al casualidades salir, de la vida, al salir... casualidades, se encontró con un grupo de matones y murió. No hubo consecuencias para Antonio Pérez, pero cuando murió, pocos meses después, murió Juan de Austria de una enfermedad de tifus. Le llegó toda la correspondencia de Juan al rey y el rey vio que Juan de Austria que no le había traicionado en ningún momento, que no estaba planeando ninguna conspiración, que no quería quitarle el trono. Entonces cuando vio eso se dio cuenta de que Antonio Pérez le había engañado. Si no, fue algo que llevó hasta su lecho de muerte, esa amargura. Sí, sí, sí. Entonces, claro, por eso el arresto de Antonio Pérez, por eso el arresto de Ana de Mendoza de la Cerda y todo lo que se armó. ¿Y entonces, qué sabemos de la vida de Ana en Pastrana? En Pastrana de sus ya últimos tenía días. sus últimos años. Sus últimos Hombre, al años. principio eso tuvo el arresto domiciliario y más o menos, pues yo creo que eso, dentro de que su libertad estaba coartada, podía vivir más o menos como a un nivel de vida al que ella estaba acostumbrada. Sí, no, eso al final no se movió. Pero claro, cuando escapa Antonio Pérez, la encierran en la habitación con su hija pequeña, que se llamaba Ana. Vivía con unas... también, bueno, es que estaban ella, estaba su hija, había también sirvientas. Esa habitación estaba hacinadas. Hay una cosa que me parece muy interesante, se mantiene, como he dicho antes, con mucha correspondencia, muchas cartas de ella. Hay un punto en el que ves que en las cartas, cuando ya seguía de arresto domiciliario, ella está intentando impedir que entren a hacer las obras de su habitación. Pero su habitación no tenía barrotes. Claro. Pues sí, tuvo que entrar alguien, o bueno, un montón de hombres a construir toda esa celda, toda esa jaula. Claro. Y me parecen cartas de lo más reveladoras en cuanto a que muestran un poco toda esa tenacidad que ella tenía, la insistencia, ese carácter. No se rendía ante ninguna adversidad. Eso me gusta mucho de ella. En las cartas se ve esa inteligencia viva que tenía. Entonces, bueno, es también muy triste, porque ella está como diciendo, por favor, que no entren aquí, o expresando sus quejas, y al final no puede hacer nada para evitarlo. Y también en estas últimas cartas, ¿no? Porque claro, se mantienen todas las cartas que escribió a su hijo también, a Diego, que era uno de sus hijos favoritos, ves que simplemente, bueno, dice varias veces que ella no es culpable de lo que se le acusa, que no es culpable. Es que es más víctima que culpable.
Claro, cuidaba también mucho lo que escribía porque obviamente las cartas Las iban a leer. las iban a leer. Sí. Entonces tampoco está diciendo Tampoco, si era Felipe como... II, hijo. Sí, no podía. Pero, claro, no podía decir ciertas cosas, pero Claro. era un trato terriblemente injusto. Ella también intentó escribirle al rey, intentó apelar al rey, que la había llamado prima. Bueno, pero es que y- las inseguridades de Felipe II a lo largo de su reinado hicieron mella en muchísimas... Se llevó mucha gente por delante. Claro, bueno, y sobre todo además después de la tragedia de Juan De de Juan de Austria, Austria. y de, bueno, sí, que realmente claro, su muerte, pues no, él murió de una enfermedad, pero... Ah, pero se sintió culpable toda la Se vida. sintió culpable también. Hubo Claro. cierta justicia divina en la muerte tan dura que tuvo. Mm. Bueno, pues nos quedamos ya casi sin tiempo, Carolina. Yo espero que, pues eso, que hayamos vencido algunos mitos, que hayan conocido un poco más, no al personaje, a la persona, a la mujer que fue, Ana Mendoza, que fue una mujer súper importante y súper poderosa para su época, en una época que era muy difícil. Me ha encantado también que nombraras los enfrentamientos y las disputas que tenía con Teresa, bueno, con Santa Teresa para el público en general, Teresa para los amigos. Teresa. Y pues nada, me ha parecido súper interesante, la verdad. Lo leeré con muchísimas ganas, a mí es un personaje que siempre me ha traído muchísimo, siempre me enfadaba esa posición, ese nombramiento de femme fatale que la ponían, porque si algo era difícil o ha sido difícil en todas las épocas del mundo, ha sido ser mujer. Y es por eso de esta sección que la vamos a hacer como podamos. Tú no te preocupes, yo sé que estás muy liada. Gracias. Como podamos, pero yo creo que hay que hacer justicia a muchísimas mujeres de la historia, a las que hemos tildado de femme fatale, o vamos a decir de golfas directamente, de locas, Sí, otras, locas, sin sí, estarlo. Y yo creo que es hora de que este agujerito pequeño que tenemos nosotros en televisión les hagamos un poquito de justicia. Muchas gracias, Carolina, un placer recibirte como siempre, y cuando quieras pues nos vuelves con más mujeres de la historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues esto ha sido todo por hoy, ya se nos acaba, espero que les haya gustado el programa. A mí, modestia aparte, me ha parecido fabuloso, la verdad la nueva sección me ha parecido genial, la historia que ha contado Daniel Brun me ha parecido fantástica, y sobre todo el entrar en la mitología de los gigantes, que al final prevalece, como he dicho al principio, en casi todos los mitos y religiones de la historia. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pues yo me temo que eso nos quedaremos sin saberlo. De momento, nos vemos la semana que viene, muy agradecidos en otro Enigmas de la Historia.